Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a hablar de cómo evitar la deshidratación. Vamos a hablar de la suplementación de electrolitos y el reconocimiento y tratamiento básico de enfermedades relacionadas con el calor. Perdón, parece que se congeló un poco la imagen. Bueno, vamos a hacer que esto dure como una hora. Normalmente dura como una hora y media. Le recuerden, por favor, ingresar sus preguntas en el chat. Mi nombre es Bethany Bogas Alcauter. Soy la directora de investigación y de programas de, aquí en CFH. Estamos aquí en Texas y trabajamos principalmente con eh, centros de salud con fondos federales, junto con otras organizaciones, haciendo capacitaciones y varios otros proyectos. Hoy vamos a hablar sobre el estrés por el calor y otras enfermedades relacionadas con el calor y qué hacer en diferentes situaciones. Vamos a hablar de medidas de prevención en cuanto es hidratación y electrolitos. Esto es algo que pocos son los trabajadores que se les da esta información, y también vamos a hablar sobre algunas preocupaciones que tenemos de problemas crónicos de salud por los temas de el calor. Pues la mayoría de nosotros sabemos que las personas que están trabajando en la agricultura, en los bosques, en la pesca, son 35 veces, tienen 35 veces mayor probabilidad de morir de calor que otros trabajadores. Los hombres son 32 veces más probabilidad, tienen 32 veces más probabilidad de morir que mujeres. Ahora, vemos que la edad no es realmente un factor de riesgo importante, y eso es una percepción equivocada que tiene mucha gente. Vemos muchos hombres jóvenes que están en sus 20 y que mueren de enfermedades relacionadas con el calor. La mayoría de las muertes en Estados Unidos por el calor ocurren en julio y en la tarde. La mayoría de los trabajadores que mueren de alguna enfermedad relacionada con el calor mueren el día en que se enferman. O sea que estas emergencias actúan muy rápido y necesitamos tomar acción remedial y muy rápido también. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las cosas básicas para reconocer estas enfermedades del calor y cómo tratarlas. Primero, el estrés por calor. El estrés por calor no es una enfermedad, sino es una etapa, un estado. Esto es lo que ocurre cuando nuestro cuerpo tiene calor en exceso. Entre 97 y 99 grados Fahrenheit es la temperatura estándar. Una vez que se excede de eso, empieza uno a sufrir de estrés por calor. Esto puede ser por un entorno, un ambiente caluroso, por la actividad física se puede generar calor y uno puede sentir como que le está dando fiebre. Hay una relación entre el estrés por calor, que es el calor excesivo en el cuerpo, la deshidratación y el tener una enfermedad relacionada con el calor. Lo que yo he visto es que muchos trabajadores empiezan el día ya deshidratados. Esto hace que sus cuerpos sean menos adaptables al calor y que lo toleren menos. Al juntar estas cosas, se hace que ellos sean más vulnerables a estas enfermedades relacionadas con el calor. Otra cosa importante que sabemos en cuanto a la ciencia de ejercicio y ciencias de ejercicio y ciencias militares, sabemos que cuando la gente está más acostumbrada al calor, sudan más. La gente que está acostumbrada a trabajar en el calor, sudan más y por lo tanto tiene una mayor necesidad de estar hidratados y de consumir electrolitos para no enfermarse. La otra cosa es que cuando hay desbalances de electrolitos, esto nos puede llevar a la deshidratación y cuando y viceversa también. Entonces hay muchos factores que pueden contribuir a esto. Bueno, estas son las enfermedades relacionadas con el calor, el espectro.
desde las cosas que son muy poco severas hasta las que requieren de atención médica muy rápida. A nivel más bajo, muchas veces nos sale así erupciones y nos dan calambres. Puede ocurrir cuando está haciendo ejercicio, cuando uno es niño y está jugando afuera, al aire libre, en el calor. Estos son, estas erupciones pueden salir en la cara, en la barriga, en la espalda de la gente y es consecuencia del calor. Ahora, en estos casos no es necesario obtener atención médica, pero es importante reconocer que uno está sufriendo de estrés por calor y meter a esta persona a un lugar donde haya aire acondicionado, tal vez un vehículo o por lo menos a la sombra y que tomen agua con electrolitos. Una cosa que puede uno tomar es el Gatorade diluido para que no tenga tanta azúcar. 2 partes de agua por una de Gatorade. Esa es una mezcla buena de electrolitos para los trabajadores. El beber esto les puede ayudar. Si les sale una erupción, es importante cambiarse de ropa para que la piel esté seca. Cuando hay calambres, estos se quitan también. Ahora, si los calambres no se quitan, si duran más de una hora, entonces sí queremos atención médica porque eso puede decirnos que este trabajador no puede regular su temperatura corporal. Hay veces que las erupciones, los granitos pueden durar hasta un par de días, pero no es tan preocupante como un calambre de larga duración. Ahora, nos debemos empezar a preocupar un poco más y de empezar a pensar en atención médica cuando vemos estos síntomas, mareo, que sienten ligereza de la cabeza, si se desmayan, eh, que pierden el conocimiento, dolores de cabeza, náusea, vómito, los ves irritables o que están orinando menos o tienen mucha sed. Estos pueden ser síntomas de una enfermedad un poco más severa relacionada con el calor. Lo que tiene que ocurrir ahora es que es muy probable que si vemos estos síntomas, es que el trabajador probablemente necesite atención médica, especialmente si tiene una combinación de estos síntomas. Por ejemplo, si les duele la cabeza y sienten náusea o alguna otra combinación de los síntomas, eso debe ser preocupante. Eh, eh, También si se llegan a desmayar, eso es preocupante, aunque recupere el conocimiento rápidamente. Hay que llevarlos con el doctor rápidamente. Lo que hay que hacer es llevar a esta persona a un lugar más fresco, por lo menos en la sombra. Hay que quitarle cualquier ropa que no sea necesaria, chamarras, chaquetas, calcetines, zapatos. Dele agua en traguitos chicos y nunca los dejen solos. Hay que siempre estar monitoreándolos para ver que sus síntomas mejoren o poder detectar si están empeorando o si se mantienen. Ahora, algo que es importante hacer notar aquí, si los trabajadores solamente tienen uno de estos síntomas, por ejemplo, sienten náusea, pero no tienen nada más, o les duele la cabeza, pero nada más eso entonces puede ser difícil convencer al trabajador o al líder, a su supervisor, de que se requiere atención médica o por lo menos un descanso. En ese tipo de situaciones, mejor estar seguros a después lamentarlos, ¿no? En general, los empleadores deben de tener una política que debe de identificar cuáles son las cosas que detonan la necesidad o que disparan la necesidad de atención médica y que todos deben de entender esas políticas. Ahora, si el trabajador se niega completamente a recibir atención médica, lo que podemos hacer es llevarlo a un lugar un poco más fresco y que tomen agua durante 30 minutos. Si después de eso se le va el dolor de cabeza, recomendaré yo recomiendo que el trabajador lo manden a su casa el resto del día. Si no es posible, si han estado descansando, si se le quitaron los síntomas
ojo con este trabajador, hay que estarlo monitoreando durante el resto del día. Es muy importante, aunque ya se le hayan quitado los síntomas. Si después de media hora de descanso y de estar tomando traguitos de agua, los síntomas ahí siguen o se están empeorando, el trabajador requiere de atención médica y no hay otra opción. Ahora, emergencias. Estos síntomas nos dicen que hay un golpe de calor y esto ya es una emergencia. Estos síntomas incluyen, primero, el desmayarse sin despertar o tardándose en despertar, la confusión, ver que el trabajador está actuando de una manera diferente. Hay veces que la gente actúa como que está perdida, se tardan en hacer realizar sus trabajos, muchas veces se les cambia la personalidad, se enojan, por ejemplo. También se les puede confundir un poco la manera de hablar y balbucean. Y hay veces que se puede confundir esto con que parezca como si estuvieran bajo la influencia de alguna sustancia o del alcohol. Y es muy importante conocer bien a los trabajadores y a los contratistas para poder reconocer cuando alguien está en un estado de esto. Si vemos, si a veces vemos que la gente se ríe de los trabajadores que están actuando de esta manera, como confundidos y que no hablan bien, pero esto realmente puede ser una emergencia. Otra cosa que es importante notar es que no haya una temperatura corporal muy alta. Es importante tener por ahí cerca y a la mano un termómetro, porque se han dado casos en los que las temperaturas llegan a estar entre 103 y 100 grados Fahrenheit. Si están arriba de 99 grados, es importante ya empezar a darles descanso, pero si están de 103 para arriba, ya puede llegar a ser peligroso. Por último, el trabajador que está sufriendo de un golpe de calor va, va a o a sudar en exceso o a dejar totalmente de sudar. Y en ese caso que se están ya deshidratando. Si algún trabajador tiene alguno de estos síntomas, hay que llamar al 911. Se debe de tomar una acción. Estas acciones mientras llega el apoyo médico. Llevar al trabajador a un lugar fresco lo más rápido posible. Si hay una especie de refrigerador, llévenlo al refrigerador para que se enfríe. De no ser posible, tal vez sumergir al trabajador en agua fresca cuando sea posible y hay que ver que no haya peligro de que se vaya a ahogar. Pero como mínimo ponerlos en la sombra o en algún lugar con aire acondicionado. Hacer cualquier cosa que pueda ayudar a bajar la temperatura, por ejemplo, poner trapos con agua fría en la cabeza y en otras partes del cuerpo, o poner hielo para que pueda bajar la temperatura corporal y, por supuesto, no dejar al trabajador solo. Entre el 2011 y el 2016, el índice de calor, cuando han habido muertes en el calor, en el trabajo por razones de calor, ha sido 91 grados, o sea, ni siquiera tiene que estar estar haciendo tanto calor. Muchas veces la temperatura puede estar hasta en los 80 y pueden haber estas enfermedades por calor. Otro factor, especialmente para los trabajadores agrícolas, es qué tanto se pueden acostumbrar al calor. Hay trabajadores que tal vez necesiten tiempo para ajustarse conforme están aumentando las temperaturas y darles tiempo para descansar. Una de las cosas que estamos viendo con los trabajadores H2A que vienen de lugares con climas frescos porque trabajan en las montañas, tal vez en México o en Centroamérica, vienen a Estados Unidos a un clima nuevo y empiezan a trabajar inmediatamente. Uno de los temas con estos trabajadores H2A es que pueden estar en un bus, en un camión durante 2 o 3 días y muchos de ellos no tienen baños.
y con esto los trabajadores intencionalmente dejan o le bajan a su consumo de comida y de bebida para no tener que ir al baño. Y cuando llegan a sus lugares de trabajo pueden estar ya muy deshidratados y se les pone a trabajar inmediatamente. Y se les debe de dar tiempo para aclimatarse o por lo menos asegurarse que estén bien hidratados. Y no necesariamente ponerlos en ese riesgo el primero o segundo día de trabajo. No voy a entrar en detalle a esta historia, pero les voy a sugerir que la lean. Esto es importante con los empleadores este año, porque muchos de los empleadores tienen la impresión de que muchos de los trabajadores que son vulnerables a las enfermedades de calor es porque tienen otras condiciones, por ejemplo, que pueden ser obesos o algo más. Pero, pero la historia de Cruz Beltrán realmente resalta cómo la gente que tiene experiencia, que está aclimatado y que está en buena condición física, pueden ser sujetos a estas enfermedades. Él había trabajado en Arizona mucho tiempo y murió en el estado de Nebraska. Lo dejaron solo cuando estaba él con esta enfermedad y se tardaron varios días en encontrarlo. Ahora vamos a hablar de hidratación y electrolitos, a ver si alguien tiene comentarios. Estas son las muestras que hice en un estudio con trabajadores de construcción. Me gusta usar estas fotos cuando estoy hablando con trabajadores. Una forma de poder monitorear su propio estatus de hidratación es ver el color de su orina. Esto lo pueden hacer aún en el campo cuando están yendo al baño, bien simplemente fijándose en el color. Y estas fotos las pueden usar para educar a los trabajadores. Y déjenme pasar un poquito más adelante. Si no tiene nada de color, está muy claro. Tal vez estén tomando demasiada agua y tengamos que tener cuidado con su consumo de sal, por ejemplo, y tal vez tengan que ver al doctor. Pero un amarillo pálido es bueno, conforme más oscuro se va poniendo, es mayor la deshidratación. Orín café es muy preocupante porque en este caso ya pueden estar trabajando tan duro y estar tan deshidratados que se empiezan a eh, desmoronar las fibras musculares y lo cual puede llevarlos puede verse como síntoma en esta orina café. Lo podemos ver aquí en estos casos. Y cuando le tomé la muestra al número 3, aquí sí se veía que estaba demasiado deshidratado. Pero, ¿cuál de estos creen ustedes? ¿Cuál de estas muestras creen ustedes que estaba muy deshidratado? Y estas son muestras, bueno, pónganlo en el chat, ¿cuál de los tres creen ustedes que está deshidratado? ¿Cuál o cuáles? En las tres muestras, el trabajador estaba severamente deshidratado. También aún en el número 1. Aquí en el del medio y el del lado derecho estaban más deshidratados que el del lado izquierdo, que estaba levemente deshidratado. Cuando estamos severamente deshidratados y vemos que los trabajadores empiezan el día ya deshidratado y conforme va avanzando el día, conforme va avanzando el día se están deshidratando más y tienen muy poca oportunidad de rehidratarse.
pensamos que en estos casos pueden estar sufriendo algún tipo de problema renal en los riñones y, y puede ser algo temporal, pero con el tiempo esto puede desarrollarse en una enfermedad crónica de los riñones. Y hace un momento mencioné que cuando se van desintegrando las fibras musculares, esto se le llama rabomiólisis o rábido. Esto es importante explicárselo a los trabajadores porque muchas veces no entienden los riesgos. Ellos simplemente están trabajando duro y no se preocupan de estas cosas porque no lo entienden. Ahora, unos tips para mantenerse hidratados. Ahora, Abigail acaba de poner un recurso en el chat. Recomendamos que beban por lo menos medio litro de agua antes de empezar a trabajar. Muchos trabajadores van a necesitar como 1 litro de agua por hora, pero esto va a depender, esto varía de un trabajador a otro. Algunos necesitan solamente medio litro por hora, otros pueden llegar a necesitar hasta 2 litros, 2 o más. Pero es importante que además de tomar agua, que también beban soluciones de electrolitos. Por lo menos agregarle un poquito de sal al agua le puede ayudar o diluir un poco de Gatorade con agua. O hacer un suero casero donde hay potasio y magnesio y otros electrolitos. Pero poner un poquito de sal, un poquito de azúcar a 1 litro de agua también puede ayudar para que los trabajadores no se deshidraten. De esa manera podemos evitar que se les baje demasiado el nivel de sal también en el cuerpo. Hay otros alimentos que también pueden ayudar a restablecer potasio y magnesio y sales. Algunos de los que son más aceptables culturalmente puede ser la sandía. Si le pones un poquito de tajín, eso puede ayudar a tener un poco más de electrolitos. También aguacate, queso fresco, yogur, caldo de hueso, plátanos o hasta el jugo en el que vienen los pepinillos también. Eso también les puede ayudar a restablecer algún nivel bajo de electrolitos. Hay deportistas y otros trabajadores que también beben el jugo donde vienen los pepinillos en vinagre. Ahora, en cuanto al consumo de sal, sabemos que la gente que tiene hipertensión, o sea, la presión alta o diabetes, muchas veces se les dice que le bajen o eliminen el consumo de sal. Pero para los trabajadores agrícolas es importante el mantener un nivel sano de sal. Con que consuman algo como, por ejemplo, el jugo de los pepinillos o queso fresco. Esto les va a ayudar y comer sandía con un poco de tajín que tiene sal les va a ayudar a mantener esos niveles sanos de sodio. Algunos trabajadores tendrán otras condiciones crónicas como la hipertensión. En ese caso, puede que lo mejor sea consultar con un nutriólogo, explicar la situación para ver cuáles pueden ser las mejores opciones para estos trabajadores, porque hay trabajadores que tienen la presión alta y en su trabajo están perdiendo muchos fluidos. Ahora, la mayoría de nosotros ya sabemos que el alcohol y la cafeína nos deshidratan, lo hacen orinar a uno más seguido. Entonces es importante hablar con los trabajadores sobre limitar el consumo de alcohol durante las temporadas de trabajo. Y si acaso van a consumir alcohol o mucho café, que también tomen agua y estas soluciones con electrolitos. Bien, ahora hablemos de algunos problemas de salud crónicos. Ustedes ya han oído sobre estos. Han oído de estos problemas crónicos de salud.
En Asia ha habido, en Asia y América Latina, ha habido mucha investigación sobre esto, no tanto en Estados Unidos. Esto es lo que nos preocupa. Son enfermedades crónicas de los riñones por causas no tradicionales. La causa número uno de la muerte de los árboles en algunos países es, es la presión alta y dolor las enfermedades de los riñones. Pero se está viendo un aumento en las enfermedades renales que no son provocadas por otras razones con la presión alta. Y esto lo estamos viendo en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, por todo Centroamérica. Por alguna razón, el estar en un trabajo demandante físicamente, en donde uno está acalorado y deshidratado durante mucho tiempo, eso aumenta mucho la probabilidad de que alguien tenga enfermedad crónica renal. Esto es con años de exposición. Y aquí en Estados Unidos es un poco difícil porque uno puede ir reduciendo el avance de estas enfermedades renales. Pero una vez que uno ya está llegando a la etapa final en la que necesita diálisis o un trasplante, el obtener ese tipo de cuidado, siendo una persona posiblemente indocumentada en Estados Unidos, es muy, muy difícil. Aquí en Texas hay algunos condados donde sí se le paga el diálisis a algunos trabajadores indocumentados, al igual que atención médica en la sala de emergencia, pero no en todos. Por eso es que esto es algo que queremos evitar a toda costa, que los trabajadores en el campo eviten lo más que se pueda estas enfermedades crónicas de los riñones. Hay otras investigaciones sobre la deshidratación y la exposición al calor. Hay algunas investigaciones tempranas que están mostrando que este tipo de exposición puede aumentar el riesgo de diabetes o de síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una combinación de presión alta, azúcar alta, colesterol alto u obesidad. Y esto es algo que en algunos de los trabajadores que sufren de estas condiciones tienen un riesgo más alto de desarrollar estos problemas de deshidratación. Y algo que también he escuchado mucho de los trabajadores agrícolas es el tener cálculos renales. Y eso puede pasar mucho por la deshidratación y esto es muy, muy doloroso. He hablado con muchos de estos trabajadores que tienen que pasar o eliminar estos cálculos renales 1 o 2 veces al mes y es dolorosísimo. Medidas de prevención basadas en evidencia. Bien, medidas de prevención. La prevención es tan sencilla, es lo mejor de esto, es que todo esto se puede evitar muy fácilmente. Al trabajar con empleadores y con contratistas, hay que dar acceso fácil a la sombra y al agua. Hay lugares en donde sí hay sombra, pero está muy lejos y no tiene que caminar mucho. La sombra, si puede ser una sombra móvil que esté siempre cerca de los trabajadores, sería lo mejor, lo más posible. Si la temperatura ambiente empieza a subir, digamos de 85 grados para arriba, debería de haber descansos obligatorios a lo largo del día para los trabajadores y obligarlos a que descansen un poco en la sombra. Tener un sistema de amigo, de equipo, puede ser muy bueno también, porque una vez que uno se empieza a enfermar, puede perder hasta sus facultades de toma de decisiones y el trabajar en equipo o en conjunto, uno puede, deben de estar al pendiente siempre uno del otro y uno puede identificar cuando uno empieza a mostrar señales de que se está deshidratando o sufriendo alguna enfermedad basada en el calor. Otra cosa que hemos visto en algunas granjas es que se marcan las que se pueden ir
que se puede ir marcando al final de cada uno de los surcos en dónde va a estar trabajando para que todos sepan en dónde están todos, especialmente cuando son plantas muy altas, como por ejemplo el maíz, donde uno se puede llegar a perder ahí o simplemente perder de vista. Entonces lo que hacen algunos es que ponen una estaca al principio del surco y para poder identificar en dónde están trabajando. También todos los niveles de gente en recursos humanos deben de tener la capacitación para poder reconocer y responder a estas enfermedades relacionadas con el con el calor. Esto puede ser el personal de recursos humanos, el foreman o mayordomo. Ahora, hay que asegurarse que hayan estas cosas: agua y sombra accesibles, asegurarse que el líder del equipo les esté alentando a que tomen agua, que se hagan chequeos de seguridad para asegurarse de que- para asegurarse también de que no vayan a haber represalias contra los trabajadores que necesitan descansar y que se toman un descanso. En algunos casos uno llega a preocuparse porque se están sobrecalentando y hubo un caso en el que uno se toma un descanso bajo un árbol para descansar un momento y el contratista lo corrió por haber hecho eso. Sí llega a ocurrir y hay cosas que podemos hacer con OSHA para asegurarnos que estos trabajadores estén protegidos. Otro punto muy importante también que hay que recalcar, que le beneficia tanto a los trabajadores como al productor. Hubo un estudio en Nicaragua con trabajadores de la caña de azúcar. Se les dieron camelbacks con agua. Ellos, eh, ellos descansaban el 25% de su tiempo. Por ejemplo, de cada 4 horas de trabajo, una de ellas era descanso. De lo que se dieron cuenta es que todos estos síntomas de estrés por el calor que se habían estado reportando, una vez que empezaron a implementar esto del 25% del tiempo de descanso, todos estos empezaron a bajar los síntomas. También aumentó el consumo de agua en el 25% y aumentó también la producción y la productividad de 5 toneladas a 7 toneladas por día por trabajador. ¿Qué es lo que ocurre también con los atletas? Uno no puede esperar que los atletas tengan un desempeño al 100% todo el día sin darles descanso y sin darles agua y electrolitos. Y lo mismo pasa con los trabajadores agrícolas. Aquí hay más información sobre el Buddy System, el sistema de amigo. Y vamos a hablar un par de cosas un poco más adelante, cosas prácticas que ocurren en los campos, que a veces a la gente no le gusta hablar de esto. Todos ustedes saben esto, pero las estructuras de paga realmente pueden desincentivar a que la gente tome descansos. Y esto muchas veces escuchamos que los empleadores dicen, sí, sí, yo les digo que descanse, pero no quieren descansar. Bueno, cuando el trabajador sabe o cree que va a dejar de ganar, al dejar de que se le pague, pues no van a querer descansar porque necesitan trabajar, porque necesitan el pago. Entonces hay que ver la forma en la que se aborda este tema y hay varias formas en las que lo podrían abordar los productores. Podrían ver, por ejemplo, lo que es el tiempo promedio que están ellos descansando y tal vez darles $10 más la hora durante un par de horas y después a la hora que están descansando bajárselo a 7 o se les puede pagar durante el tiempo que están descansando. Miren, esto depende de cada situación, pero se pueden hacer ajustes en la estructura de la paga y hay que encontrar la forma de hacerlo de una forma que le convenga a todos. Pero si le permites a tus trabajadores descansar y les pagas mientras descansan, es una inversión inteligente. Ahora, aquí hay algo que seguramente muchos de ustedes ya hacen esto, estos entrenamientos a los trabajadores y le pueden ayudar también a los productores y a los contratistas, a que ellos desarrollen sus propios entrenamientos para ayudarles a entender que la sombra y el agua deben ser más accesibles
y al igual que la capacitación que se le da a los trabajadores. Otra cosa que se puede hacer es poder usar las varitas para medir la concentración de la orina para ver el nivel de deshidratación. Hice esta capacitación y para cuando hicimos la segunda muestra, muchas veces los trabajadores ya estaban hidratados, habían pasado de estar deshidratados al principio del día, se les hizo notar que estaban deshidratados y durante el día, conscientes de eso, empezaron a tomar más agua. Y se dieron cuenta y para cuando acabaron el día estaban más hidratados que al empezar el día. Los trabajadores van a estar más motivados de cuidarse si les damos este tipo de información que si no, porque es importante que ellos sepan cómo les impacta a su cuerpo esto. Eso nos lleva a esto, algunos puntos claves aquí para los trabajadores. Uno es que hay que empezar a tomar agua antes de empezar a sentir la sed. Hay que comer estos alimentos que ayudan a reponer los electrolitos. Chequen el color de su orina en la noche o en la mañana. Si es un amarillo oscuro, necesita más agua. Si es café, hay que ir al hospital. Hay que usar el sistema de trabajo con un amigo, estar pendiente de los síntomas, no dejar a nadie solo y hay que apoyarse entre ellos cuando pidan agua, sombra o descansos. Voy a mandarles un recurso también después de esto donde tendrán más información. Después de 15 años de trabajar con trabajadores agrícolas de esto, he aprendido que es importante recalcarle a los trabajadores que ningún trabajo vale más que su vida. Hay que darles el conocimiento que necesitan para poder implementar y recursos que puedan implementar si su empleador no los apoya, porque ellos saben que están aquí para trabajar y ellos piensan que deben de trabajar pase lo que pase y no dejarlo. Pero habiendo hablado con muchos trabajadores que se han lastimado o se han enfermado, después lo lamentan porque han perdido su trabajo, muchos de ellos. Y eso los lleva a una realidad económica contraproducente. Hay veces que esto sí llega a ser un tema de vida o muerte. Y hay que estar siempre conscientes de eso. Hay que empoderarlos con este tipo de información y darles estos recursos. Por ejemplo, hay sistemas para reportar a OSHA lo que está pasando y también hay protección contra represalias para los que acusan a alguien, a algún empleador de no permitir esto. Por el momento, los trabajadores sí le están informando a OSHA de las cosas que pueden estar pasando y eso está bien. Esto es algo que puede ser un poco controversial y va a variar de un trabajador a otro, especialmente en lugares donde principalmente hay hombres. Muchas veces a los hombres les cuesta más trabajo estar al pendiente de lo que les está diciendo su cuerpo y sienten presión por no descansar mientras trabajan y esto influye en qué tanto o qué tan seguido se toman descansos o toman agua. Y, y sabemos que los trabajadores se pueden estar quemando cientos de calorías al día, al igual que un atleta de alto rendimiento. Están haciendo trabajo impresionante con el cuerpo y el cuerpo es una herramienta que hay que cuidar. Y es importante que los estemos animando o alentando a que hablen de estas cosas entre ellos. Otra cosa
hemos visto que puede ir más allá de la cultura de no querer descansar. Es que hay personas que han sufrido ciertos traumas y les cuesta trabajo eh, escuchar a su cuerpo, especialmente cuando su cuerpo está muy incómodo o sienten dolor. La gente se separa mentalmente de lo que les está diciendo su cuerpo. Y esta desasociación con el cuerpo, el desconectarse del momento aquí, es un mecanismo de defensa psicológica que te ayuda a no sufrir estos dolores o dolencias que puedes estar sufriendo en el momento. Ahora, esto puede ser diferente en cada comunidad y cada uno de los trabajadores de alcance puede hacer cosas diferentes, pero si uno se está dando cuenta que estas cosas están pasando con los trabajadores a los que uno está sirviendo, empieza uno a ver estas incomodidades físicas y ver que la gente no les está haciendo caso o no las sienten. Son técnicas para aterrizarlos. ¿Sí? Esto es algo que ayuda mucho y son algunas cosas, técnicas que se pueden usar para que la gente no ande, perdón, una de las cosas que realmente me gusta que haga la gente cuando mientras están trabajando, es que pongan atención a su alrededor, que se fijen en qué son 5 cosas que pueden ver, 4 cosas que pueden escuchar, 3 cosas que pueden tocar o sentir, 2 cosas que pueden oler y una que pueden, que pueden degustar. Esto es la técnica 5, 4, 3, 2, 1 y esto es importante porque le ayuda a la gente a estar pendiente del entorno donde está trabajando. Vamos a hablar un poquito sobre los contratistas de trabajo. Y estoy ahora recalcando la productividad. La comparación con el atleta puede ser muy útil cuando estamos hablando con empleadores, con contratistas. Y se les puede decir, ¿saben qué? Estas sugerencias, pruébanlas, implementenlas una semana de prueba, a ver qué tal les va. A ver si responde el cuerpo como lo hacen con los atletas. Aquí hay algo de información. Esta información les puede ayudar para educar a a los contratistas y a los empleadores de lo que es la demanda sobre el cuerpo. Les mencioné yo un estudio donde los trabajadores en el medio oeste queman entre 2,000 y 3,000 calorías diarias. Y esto es solamente en el trabajo, esto es más allá de lo que quema su cuerpo simplemente en las actividades del diario. Estos son extras por su trabajo. Muchos de ustedes ya han desarrollado relaciones buenas con los empleadores para poder dar estas pláticas. Y es importante alentarlos a que eso sea un proceso colaborativo para que sea un ganar-ganar para todos, que aquí no hay perdedores. Los trabajadores pueden recibir el trabajo, el descanso que necesitan. Es importante que se apunte para esto también los supervisores, los líderes de equipo, los productores, porque si no están todos convencidos de que esto es tan importante como lo es, se puede empezar a deshacer el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Entonces es importante por eso la educación y que se estén cumpliendo con estas normas de seguridad en todos los niveles. Ahora, vamos a ver un escenario aquí. Si quieren, pueden poner en el chat, por favor. Pueden levantar la mano si quieren hablar de esto. Yo quisiera saber qué harían ustedes en esta situación. Digamos que están haciendo algo de alcance de trabajo y van a una granja como a las 4 de la tarde. Uno de los trabajadores
se está tambaleando y su habla está balbuceando, no se le entiende mucho y afuera la temperatura está a 87 grados. ¿Qué harías? 4 de la tarde, un trabajador se está medio tropezando, no está hablando bien, la temperatura 87 grados. ¿Qué harías? You have an attendee who raised their hand. I'm going to allow them to talk. All right, Maria, you're allowed to A unmute. ver, María, adelante. Sí, buenos días o buenas tardes, buenas tardes. Bueno, lo que yo le haría, iba a buscar otro compañero que estuviera Sí, más buenos cerca días, para buenas no tardes. dejar Lo que que esa yo haría es persona se buscar otro siente compañero que mal esté más cerca para no dejar sola a esa persona que se siente mal. y llamar pues 911 para que vengan más pronto. Si Llamar al estamos más 911. personas, podemos estar otro en la calle para que estés diciendo los ambulancias o los bomberos dónde pueden llegar más pronto, porque a veces lo llamamos y no le damos muy bien la dirección. Es mejor estar afuera esperándolos para que le diga dónde está la persona. Perfecto, perfecto, sí. Tener a alguien que va a estar con él y llamar 911. Perf- Perfecto. Y tener también personas. Perfecto, perfecto. Sí, oigan, disculpen, yo no sé si pueden escuchar lo que dijo la señora María y lo que está contestando ahora Bethany. Exactamente. Sí, es importante lo que dijo para que la... A ver, Javier dijo, puso en el chat, esta persona la deben de sentar en la sombra, denle agua, llamen al manager, al gerente o al líder. Pero hay que tener en cuenta que si estos síntomas son continuos y no está pudiendo hablar bien, esto puede ser un golpe de calor y hay que enfriarle el cuerpo lo más rápido posible. Y esto lo mejor sería que entre a un refrigerador o meterlo en agua fresca o ponerle hielo en algunas partes del cuerpo. Quitarle la ropa no esencial, por ejemplo, la camisa, los zapatos, calcetines. Podemos también ver otras recomendaciones. Sí se recomienda que se le dé agua. Si uno sospecha que sea un golpe de calor, no se recomienda dar agua. Y aquí la preocupación es que se vaya a desmayar el trabajador. Tal vez un poquito de agua, pero no quiere uno darles mucho porque se pueden llegar a enfermar. Okay. So I have another question for you all. A ver, otra pregunta para ustedes. ¿Cuáles son algunas de las formas que ustedes saben la mejor manera de hablar con los hombres sobre su salud, sobre reconocer sus propios límites y ese tipo de cosas? Si quieren, pueden levantar la mano o pueden ponerlo en el chat. Y Javier también puso aquí en el chat que poner agua fría sobre el pecho de la persona es importante. Sí, poner agua fresca o poner hielo sobre el pecho, en las axilas, en la entrepierna, en la frente, esto puede ayudar a reducir en el cuello, ayudar a reducir la temperatura de la persona. Give folks another minute here. Maybe people haven't had this problem. Tal vez la gente no, tal vez no hay mucha gente que ha tenido estos problemas al hablar con los hombres y todo el mundo esté siendo proactivo. Mira, bromeo con uno de mis abuelos que no le gusta ir al doctor ni al dentista. Si tenía una carie en una muela, él con una lija se la rebajaba en lugar de ir al dentista. O sea, era el tipo de persona que no iba al doctor casi por ninguna razón. Bueno, entonces voy a seguir avanzando. Si se les ocurre algo, pónganlo en el chat. Tenemos aquí algunos recursos. Esto es lo que puso Abigail en el chat. Lo tenemos en inglés y en español.
Si lo imprimen, es como el tamaño de una tarjeta postal para que los trabajadores se lo puedan poner en el bolsillo de atrás de su pantalón. Les da ideas de qué pueden tomar, a qué hora, qué pueden comer y también les muestra la tabla de los diferentes colores de la orina para que puedan ellos medir o ver, observar la orina en la mañana y en la noche. Hay otros recursos también que tiene NIOSH, que tiene OSHA. Kate preguntó por esto. También tenemos otros recursos, otras variaciones de estas recomendaciones de los electrolitos. Por ejemplo, volantes del tamaño de una hoja de papel en lugar de una tarjeta postal. Y otros puntos importantes para mencionarle a los trabajadores. También sobre la protección de la piel y tenemos estas tablas y esta información a su disposición. Otro recurso que tenemos es Una Voz para la Salud. Tienen una línea por WhatsApp para que los trabajadores puedan obtener información sobre servicios de la salud y para hacer citas. Pues esas son las láminas que tengo aquí. Un buen punto aquí de Javier. Dice, para mí es un punto importante hablar con los hombres y hablarles sobre la razón por la que trabajan. Que la mayoría de las veces es por y para sus familias. Y les pregunto, y si no estás aquí para trabajar porque estás enfermos, ¿quién va a proveer por tu familia si tú no puedes trabajar por estar enfermo? Y eso muchas veces los hace pensar. Pues muy bien. Si tienen más preguntas, aquí vamos a permanecer en la línea un rato más. También nos las pueden mandar por correo electrónico. Se las puedo poner voy a poner mi dirección de correo electrónico en el chat. Gracias por escuchar y por compartir también sus experiencias.